tiene autoridad de los cielos. Y si el ángel venció, usted tiene que vencer. Créalo solo por la fe, amados hermanos. Aquel ángel por fe creyó la autoridad delegada que le había dado el Padre. Y le habló a Satanás y Satanás tuvo que obedecer. Porque como él también obedecen, porque los demonios también obedecen. Los demonios tiemblan y los demonios entienden perfectamente todo. Cuando usted tiene una legalidad sobre ellos, aleluya. Cuando viene alguien y le da autoridad, tiene el don, ellos tienen que obedecer. Tienen que obedecer. Por eso usted está peleando una batalla aquí en la tierra. Usted tiene algo legal de los cielos. Usted tiene algo que son suyos. Sus hijos son suyos. Dios se lo dio y usted tiene que pelear esa batalla. No se lo entregue. No disminuya su fe, no importa cuántos años pase, pero crea que Dios va a hacer la obra, alabado sea el nombre del Señor. Crea que Dios obra de una manera poderosa, crea que Dios está a su lado y usted va a ganar esa batalla y esa pelea usted la va a ganar y los cuerpos y sus hijos, su esposo, su familia, sus nietos son de usted, alabado sea el nombre de Jesús. Una vez un hombre llamado Job crió a sus hijos, pero no le enseñó el temor de Dios, pero los crió. No sé qué tiempo él tenía cuando recibió la revelación de Dios, si ya sus hijos, él no los crió en el temor de Dios. Quiere decir que él tuvo dos familias. Una, cuando ya los hijos estaban grandes y recibió seguir a Dios. Y otra cuando él sigue a Dios. El que no siguió a Dios desde su infancia, desde su principio de matrimonio, pues crió a sus hijos en el mundo. Y cuando alguien cría a sus hijos en el mundo, deja secuelas. Y él oraba por sus hijos. Él sabiendo, yo no le di educación a mis hijos, porque mis hijos ya eran grandes cuando yo vine a la presencia de Dios. Pero yo voy a orar por ellos. Y mientras él oraba por ellos, el enemigo no los tocaba. Mientras él clamaba por ellos, Dios puso un cerco de escudo de ángeles, un vallado de ángeles que el diablo no lo podía tocar. Pero sus hijos, viendo la bendición de su padre, el sacrificio de su padre, y toda bendición que provenía de Dios a sus hijos no eran producto de que ellos eran buenos. A raíz de eso, como no había una buena educación, entonces ellos hacían lo malo. Comían de los sacrificios de Job y se hicieron ricos con el sacrificio de Job. Fueron protegidos por el sacrificio de Job, pero no en su vida no tomaron en cuenta a Dios. Pues entonces, ¿qué hace Dios? Hubo un proceso y Dios le da para tener otra familia. Cuando entra en otra familia, ahora no los cría como crió los otros. No los cría así, aleluya. Una cosa es criar los hijos en el mundo y otra cosa es criar los hijos en la presencia de Dios. Dice la palabra que los crió en su regazo, quiere decir en sus piernas. Y le enseñó el temor de Dios en sus piernas. No solamente crió a sus hijos, sino los hijos de sus hijos. No solamente crió a sus nietos, sino a sus bisnietos. No solamente crió a sus bisnietos, sino a sus tataranietos. ¿Sabe dónde lo crió? En el regazo. Él dijo, cometí un error. No criar a mis hijos, porque la palabra nos enseña que debemos enseñar a nuestros hijos en su camino. Nosotros debemos como siervos de Dios, como mayordomos de Dios, criar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Y cuando fuese grande, no se apartará de ellos. Pero mientras usted no los crió en el Señor, ellos tienen una marca del mundo.
Pero ahora que usted es cristiano, no los bote. Recríe el hombre nuevo. Vaya a sus casas. Háblele la palabra. Hágale entender la bendición de Dios. No le diga, no, tú eres mundano, no vengas a mi casa. No se lo entregues a Satanás. Porque hay gente que dice, no, ya mis hijos son mundanos. No, sus hijos son de Dios. Usted tiene que declarar que sus hijos son de Dios. Aunque usted no los crió, pero recríelo. Sí, no tuve el temor en ese tiempo. No tuve la dedicación de ese tiempo. Pero ahora sí. Y cada vez que usted pueda, con el teléfono celular, mándele bendición. Alabado sea el nombre de Dios. Mándele bendición. Mándele que usted es hijo, tú eres hijo mío, tú eres hijo de bendición. Empiece a predicarle, empiece a hablarle, empiece a aumentar su fe en ellos. Aleluya. Aunque usted no los crió, pero ahora los reconduce. Y sus hijos que ahora son cristianos, y usted nació ahora, usted tiene que ahora conducirlos a la casa del Señor. Son sus hijos. Lo primero que Dios va a pedir cuenta a nosotros no es ministerio, son nuestros hijos. Eso es lo primero que Dios va a pedir cuenta. Y cuando usted ha peleado la batalla, cuando usted ha orado por sus hijos, cuando usted le ha reclamado a Satanás, suéltalo en el nombre de Jesús, usted no tiene culpa, porque cada uno se va a salvar por individualmente, pero usted es parte de ese patrimonio, usted es parte de ese canal. Dios lo está usando usted para que por medio de usted sus hijos se puedan salvar. Usted tiene que ser instrumento de bendición y no de maldición. No importa qué hagan sus hijos hoy, no importa lo que están haciendo, aleluya. Usted tiene que reclamar la legalidad que hoy tiene usted sobre sus hijos. Tiene que reclamar esa legalidad de Dios. Moisés no crió a sus hijos en el temor de Dios. No los crió. Sus hijos fueron presentados allá mismo con los moabitas. Fue presentado con aquellas tribus. Su abuelo era sacerdote de a ellos. Y ellos fueron presentados en los dioses de ellos. Pero cuando ya Moisés fue llamado, cuando ya Moisés tenía edad y era 80 años, supongamos que sus hijos tenían 20 y tantos años, dice que los iba a llevar y Séfora los acompañaba. Y el ángel de Jehová se le apareció a Moisés y le dijo, córtale el prepucio, tienen que tener una marca. Córtale el prepucio, tienen que tener mi marca. En su cuerpo tienen marcas de dioses, su cuerpo tienen marcas que han sido presentados. Yo quiero la legalidad de esos cuerpos, yo quiero que los cortes. Mas Séfora no era israelí. Ella se negó, bueno, mis hijos no serán presentados. Mis hijos no serán pactados ante otro Dios, porque yo tengo mi Dios desde pequeño. Y el ángel fue a Séfora con una espada y le dijo a Séfora, Séfora, si usted no hace eso, yo la mato. Amados, cuando hay una legalidad, no fue Moisés quien peleó. Ay, santo, no fue Moisés. No fue Moisés que le dijo a Séfora, Séfora, mira, tienes que hacer. No. Fue el ángel. Yo creo que Moisés estaba hablando, Señor, si tú me estás enviando como ministro, pues haz un pacto, alabado sea el nombre de Dios. Haz que esa mujer me entienda lo que tú me estás mandando. Él ya no ha entendido que mientras yo sea un ministro del Señor, mis hijos tienen que estar en la presencia tuya. Mis hijos tienen que tener pacto contigo, alabado sea el nombre de Dios. Yo no puedo ser un ministro sin ellos. Dice que vino el ángel. Y ella, asustada, ella, no fue Moisés, ella le cortó los prepucios y eran grandes, no eran bebés, no eran pequeños sus hijos. Ella les vino y le cortó el prepucio. ¿Por qué?
Porque quien hizo el pacto con sus hijos, con dioses extraños, no fue Moisés, fue ¿sabe quién? Séfora. Y ella misma tenía que cortar el pacto que había hecho. Ella misma tenía que cortar ese pacto que había hecho. Fue que el ángel la dejó cuando ella cortó el prepucio de sus hijos. Y le dijo a Moisés, tú eres esposo mío, esposo de sangre. Porque ellos fueron, al cortar el prepucio, hubo un pacto de sangre, aleluya. Y allí se hace un pacto con la sangre. Cuando ellos son cortados, cuando son bebés no botan mucha sangre, pero cuando ya son adultos sí. Y ahí dice, fue un pacto de sangre, alabado sea el nombre del Señor. Por eso no entendemos cuando usted no presenta a sus hijos. Si no hubo tiempo de presentarlos, preséntelos delante del Señor. Haga eso, porque es hermoso, amados hermanos, que usted, si cometió el error por ignorancia, entonces venga a la presencia del Todopoderoso y dígale, yo los presenté mal, yo los presenté bajo otros dioses, yo hice tal cosa, pero usted, Señor, yo pido perdón por mis hijos, bajo ignorancia lo hice. Pida perdón por sus hijos, alabado sea el nombre de Dios. Empiece a interceder por sus hijos y haga ahora un pacto, aleluya, delante de la presencia de Dios. Y usted va a ver la gran diferencia que hay. Porque el enemigo reclama. Hay una legalidad. Y mientras haya una legalidad, el enemigo tiene por dónde colarse. El enemigo tiene por dónde meterse. Y usted dirá, oye, ¿qué pasa aquí? Tiene que hacerlo. Por eso, a veces nosotros cometemos errores. Nosotros nos ponemos religiosos los ministros. Llegó una hermana con su nieta y me dice, presente a mi hijo. Yo no entendía lo que esa hermana me decía. Yo no la entendía. Y yo le hice ver que era su madre, pero su madre no era cristiana. La cristiana era su abuela. Y ella entendía la palabra, más yo creía entender la palabra, pero ahora entiendo que ella tenía razón. Y yo le dije, no, tiene que ser su madre. Dice, pero es que la mamá no es cristiana. Ella no va a venir. Y yo dije, pero yo no la puedo presentar. Pero ¿quién? Job no presentó a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. ¿Quién era yo para impedir la fe de aquella abuela que sería yo? Esto lo sacrifico a Dios. Esto yo hago un pacto ante Dios. Mi hija no puede hoy, pero yo voy a hacer un pacto delante de la presencia del Todopoderoso. Y a mí me quedó eso en la mente. Y le dije, Señor, perdóname, porque yo por mi religiosidad, por ver que hacer las cosas pegadas a la Biblia, no me estaba dando cuenta que esa mujer tenía fe. ¿Usted cree que aquella mujer llamada Rahab, una mujer que era prostituta y vivía en las márgenes de aquella muralla de Jericó, no sé qué ancho es la muralla, pero tenía que ser bien ancha para que la gente viviera en ese lugar tan alto, tenía que ser bien ancha. Pero aquella mujer creyó la palabra y a aquella mujer le dejaron una tela roja, una tela de grana, una tela que estaba allí, como señal que las personas que estuvieran en esa casa se salvaban. Y ella convenció a su familia, convenció a su padre, convenció a su mamá, convenció a sus hijos, convenció a sus tíos. Dice que toda la familia de Rahab, ¿sabe? La palabra dice que el muro se destruyó, es verdad, pero hubo algo parado por la fe de alguien. En la casa de Rahab y donde estaba la casa de Rahab no se cayó. Ella fue salvada, alabado sea el nombre de Dios.
porque tuvo fe de decir, he creído en un Dios que guarda, he creído en un Dios que hace, he creído en un Dios grande, poderoso. No solamente aquella Rahab, sino también una moabita, una mujer que Noemí consiguió en Moab, en los terrenos de Moab. Aquella moabita se casó con un hijo de aquella Noemí. Y aquella Noemita es una mujer que su apellido, su nombre, Ruth, era de Moab. Había sido sacrificada desde pequeña a los dioses de Moab. Pero cuando ella conoce la verdad, yo me imagino que Noemí le predicó del Dios verdadero. Yo me imagino que Noemí le habló a sus yernas. Yo me imagino que ella le predicó a ellas. Y cuando estaba Orfa y Ruth estaban allí despidiéndose, ella dijo, váyanse, ustedes son jóvenes, váyanse. Orfa se fue. Pero Ruth le dijo, no, Noemí, yo voy a hacer un pacto contigo, aleluya. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, tu ley será mi ley. Yo voy contigo. Ella desació, hermano. Y entre Noemí y Ruth hubo un pacto. Ella sabía el problema que se metía con los israelitas llevando una moabita. Pero ella dijo, porque la palabra dice, no traerás extranjeros a tu tierra. Ella sabía de la ley. Ella sabía que ningún israelita se iba a enamorar de una moabita, porque está prohibido bajo la palabra. Yo lo que quiero entender que hay cosas que Dios permite, alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando se rompe un pacto, aleluya, así que un brujo puede hacer pacto que quiera, aleluya. Un hechicero puede hacer pacto que quiera. Puede tener tatuaje de todo tipo en su cuerpo. Pero cuando viene la presencia de Dios, el Dios Todopoderoso, pues es el mismo Dios de nosotros, aleluya. Y puede deshacer toda maldición y todo pacto diabólico en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Usted cree que aquel hombre, vos no sabía que era moabita? Sí sabía. Pero cuando ese hombre escucha aquella mujer llamada Ruth, dice, puede ser moabita, pero trabaja. Puede ser moabita, pero parece 9 veces más que las mujeres israelitas. Puede ser moabita, pero obedece a su suegra, aleluya. Yo no sé cuánto obedecen a su suegra, pero esta mujer, aleluya. Esta mujer obedecía, ¿sabe quién? A la suegra. Hizo un pacto con la suegra. Y bajo ese pacto, amados hermanos, entonces Dios hizo una obra. Y cuando aquel voz hace aquello, voces se estremeció viendo a esa mujer llamada Ruth. Y de Ruth, una moabita, sale un hijo que va a ser descendiente de David y descendiente un mezclado moabita. El problema no es lo mezclado, el problema es la fe de Ruth. Tu fe va a mover todo pacto que se haya hecho en tu cuerpo. Tu fe va a hacer que toda aquella marca que se ha hecho en tu cuerpo quede neutralizado. No importa si ha escrito diablo en tu cuerpo, no importa si ha escrito el Dios del mundo en tu cuerpo. Ese pacto se rompe, ese pacto se deshace, porque tu fe mueve todo el mundo. Es necesario entender esto, amados hermanos. Si el enemigo viene contra ti, hay algo legal. Hay legalidad. ¿Sabe por qué?
Porque Job, cuando Satanás recibió autoridad hacia Job, él no tenía legalidad sobre su cuerpo, pero tenía legalidad sobre sus hijos. Si me entienden eso, van a entender eso. No tenía legalidad sobre Job, tenía legalidad sobre los que hacían las cosas malas. La segunda vez dice, dame legalidad sobre él. Dame legalidad sobre él. ¿Usted cree, amados, que Pedro le dio legalidad a Satanás? El mismo Señor le dice a Pedro, Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte. Hay una legalidad. Cuando vivimos proceso hay legalidad. Y uno tiene más bien, como dice Lamentaciones 3:2, meter la cabeza en el piso y callar su boca, porque Dios es el que está actuando. Decir, tú eres Dios. Cuando a mí me toman para disciplinarme Dios, yo me siento contento. Me siento alegre. A veces nosotros no entendemos eso, pero cuando alguien me dice que viene un juicio sobre ti, yo me alegro. Porque Dios al que ama, lo castiga. Dios al que ama, lo disciplina. Si Dios no me disciplina, me tiene como un bastardo. ¿Y qué es un bastardo? Alguien que está en la iglesia, pero no ha nacido del Espíritu Santo. Alguien que está en la iglesia, pero no tiene la legalidad del Espíritu Santo. Es un hijo fuera del matrimonio, de la unión del Espíritu Santo. Y si es fuera del matrimonio, no sirve. No es bueno gastar el tiempo en alguien que no es hijo de Dios. Jesús lo sabía. Por eso cuando Nicodemo viene hacia él de noche, un hombre aristócrata, un hombre rico, un hombre político, un senador de Israel, y cuando llega a él, lo alaba a Jesús y le dice, Jesús, sabemos que vienes de Dios.